tardes a todos, bienvenidos al programa Creando Conciencia Cuántica, que es promocionado por la Liga Internacional de Líderes, Lead Evolution, de su fundador Amado Esaine. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Rocío Hernández, que es biopsicoterapeuta, que sana desde la experiencia y también es organizadora de la Escuela de Descodificación Biológica en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. Eres bienvenida, Rocío. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Elien. Un placer para mí compartir en esta plataforma contigo en especial porque pues para mí eres alguien muy especial y muchísimo gusto de poder compartir toda nuestra experiencia y mi experiencia de vida. Muchas gracias por la invitación y gracias al grupo que lo organiza. Gracias a ti, Rocío. Y bueno, cuéntanos si nos puedes compartir cómo comienzas esta transformación en tu vida para poder llegar ahora a ser una biopsicoterapeuta, encontrar tu misión de vida y poder ayudar a las demás personas. Bueno, Elien, como a muchos nos habrá pasado, en el trayecto de nuestra vida venimos viviendo situaciones, venimos experimentando dramas muy fuertes en nuestra vida. En mi caso fue el emigrar de México a Estados Unidos. Un drama para mí bastante fuerte, como para muchas personas que emigramos a otros países. Y hablo de la emigración porque eso fue lo que yo viví, pero ese tipo de conflicto en el que podemos entrar puede ser un cambio de escuela, puede ser un cambio de ciudad, puede ser una ruptura de pareja. Entonces, todas estas situaciones que nosotros podemos vivir pueden detonar en nosotros el cuestionarnos qué es lo que he vivido y replantear una nueva vida, replantear nuestras creencias, replantear la forma de vivir, la forma de pensar, de estructurar. Entonces, en este camino, lo que yo viví, pues fue bastante fuerte. Lo que yo viví y vivió mi familia, porque llegamos a un lugar en donde tenemos que reinventarnos completamente, donde tenemos que, nuestro idioma ya no es nuestro idioma, nuestras comidas no es nuestra comida, nuestros amigos, la familia, la forma de vivir. Entonces uno se replantea muchas cosas y en ese dejar todo lo que era conocido para mí, esa pérdida de referentes completa, se abre un camino que al principio es muy duro porque no sabes quién eres, no tienes idea de hacia dónde vas. Y en ese momento, pues lo que nos habían enseñado en nosotros era la parte religiosa. Era como en la iglesia vas a encontrar todo eso, pero cuando llegué a esta iglesia no era lo que yo necesitaba. Hubo una cuestión de problemas, por ejemplo, de necesitar yo tener un cuidado prenatal, y yo llegué a la iglesia pensando, porque ellos tenían un evento de ese tipo, pensando en ese cuidado prenatal que yo tenía en México, y lo que recibí pero eso es pecado. Entonces, ahí fue muy fuerte el replantearme yo si era lo único que yo podía tener en ese momento y que yo no estaba teniendo el suficiente apoyo y el acogimiento, ¿no? Y decía, no puede ser que en este momento las personas sigan pensando lo mismo. O sea, principalmente porque yo había tenido 2 hijos prematuros de 28 semanas, uno de 28 semanas y el otro no fue prematuro porque fue un embarazo de alto riesgo, pero yo no podía tener otra vez otro hijo en las circunstancias en las que yo estaba teniendo en ese momento. Entonces, todo eso me hizo replantear muchas cosas de mi vida y empezar a hacer otro trabajo totalmente diferente al que yo tenía. Vivir únicamente para sobrevivir y dejar de existir. Eso fue lo que yo experimenté.
hasta que empecé en este camino de cuestionar qué era lo que yo estaba haciendo con mi vida. Y en esa búsqueda, pues empecé a tocar lugares diferentes, por ejemplo, iglesias diferentes, que aquí en Estados Unidos hay muchas. Llegué a una que se llama Unity North, en donde reciben gente de todo tipo de creencias, de todo tipo de colores, de todo tipo de todo tipo, de todo tipo. Entonces, ahí empecé yo a estar un poco más en contacto con esa apertura. Y ahí yo llegué a conocer el curso de milagros. En ese momento yo fui a escuchar una plática, me dieron el libro, yo lo compré y todo, pero yo no entendía nada, nada. O sea, yo lo leía y yo decía, esto es en chino. O sea, cero, cero. Evidentemente me quedé con el libro y fue al closet, ¿verdad? Porque las cosas son así, así. Sí. Hay momentos que uno está listo y momentos que uno no está listo. Más adelante llegó el momento, ¿verdad? Pero fue muy interesante cómo llegó el curso de milagros a mi vida, en qué momento, y no estaba yo lista, solamente era eso. Y vamos a recibir información, vamos a recibir todo tipo de apoyo y no estamos listos. Así Y no es. está ni bien ni mal, Así solamente es. es. Más adelante, pues evidentemente viene más experiencias, más sufrimientos, más conflictos. Y entonces es cuando me vuelvo a replantear esto, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Y en donde yo iba nos hacían mucho la parte de, cuando tú le dices a la persona, es que yo soy un pedacito de Dios, la gente se te quedaba viendo, pero ya te crees Dios. No, es que sí, si Dios está en nosotros, somos un pedacito de Dios. Así Somos es. una unidad y está en nosotros. No es que yo sea Dios, es que yo puedo tener esa posibilidad también de crear lo que yo quiero para mí. No lo puedo dejar para que pase alrededor. Entonces, pues sí vinieron muchos cuestionamientos, eh, experiencias muy fuertes en mí, en mi familia, hasta que un día, pues, y yo creo que muchas personas podemos tener ese tipo de instantes que te llega como una palabra, como no sé, yo creo que todos los podemos tener, te iluminas, no quiero decir eso porque no podría tener sentido, pero llegó a mi mente ese cuestionamiento de, ¿y si en verdad las personas te dicen lo que tú piensas lo estás creando? ¿Qué estoy creando yo? Entonces dije, ¿y si será cierto eso? Entonces empecé a observar mis pensamientos. Los empecé a observar y no me gustaron. No me gustaron porque únicamente lo que yo estaba haciendo era recreando el mismo conflicto una y otra vez, con la mejor intención de buscar una solución. Pero en esa búsqueda lo que estamos haciendo es recreando el problema sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. En ese momento dije, híjola, no sé pensar, no sé pensar qué hago, porque así he pensado toda mi vida. Entonces llevaba toda mi vida pensando de esa forma. Y en ese momento hice un alto en mi vida, como decir, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, llegó en ese momento la parte de Luis Hay, un primo me regaló ese libro de Usted puede sanar su vida y empecé a escuchar, pero fue una escucha diferente, Elien. Fue una escucha que no era la misma escucha de antes, era una escucha con ganas de escuchar, no nada más de pasar la información en la cabeza. Y aquí, Rocío, algo importante que quiero retomar de lo que estás comentando. Cuando tú te enfrentas a esta situación en donde estás en otro país, con otro inconsciente colectivo, en donde te sientes de alguna manera que no encajas en este grupo, en este país,
que hay tantas razas, tantas formas de pensar, y que cuando tú entras en esta situación, finalmente al plantearte hacia dónde camino, hacia dónde voy, es como sacar esto nuevo tuyo. Sabemos que todos nosotros tenemos recursos internos que están esperando a ser despertados por nosotros. Y que entonces en estas circunstancias en las que tú estás viviendo, con conflictos, con este desapego a tu país, en esta situación de poder reinventarte, puedes encontrar esta información que te llega, porque el campo cuántico te manda la información en el momento, como bien dices, que tú la necesitas y que además estás con esta apertura, ¿no? Entonces, el poder tú leer este libro de Luis Hay, en donde empiezas a replantearte nuevamente hacia dónde caminas, qué quieres para ti, creo que ahí es el parteaguas de comenzar a empezar esta transformación, yo supongo. Y de ahí el curso de milagros también te abre como otra ventana y vas abriendo poco a poco esta información hasta que finalmente te lleva a un camino que a lo mejor tú ni siquiera planeaste, pero la vida te va llevando porque finalmente tienes que llegar a tu misión de vida, a tu propósito, al por qué estés aquí. Entonces creo que es bien interesante saber que a veces no sabemos por qué tomamos ciertos caminos o nos llega cierta información, pero tiene un propósito divino, un propósito más allá del entendimiento, de la mente, está conectado a este ser superior, a este universo en el cual te va dando las señales, te va dando la información y es como irla tomando, porque de ahí vas a ir llegando hacia donde realmente tienes que llegar, ¿no? Así es. Todo el sentido lo que dices. Llegan a nosotros cuestiones, a veces no estamos listos, pero de repente ya estamos listos. Y en este camino, como tú bien mencionas, también llegué por el curso de milagros que me ayudó bastante. Y en este camino llegué yo a la parte de la biodescodificación, porque había algo más, había algo más. Me estaba yo dando cuenta que no todo es la parte del pensamiento positivo, la parte de comprender, de encontrar una solución, la parte de tal vez que hacemos, minimizamos nuestros conflictos, vemos lo positivo. Sí. Entonces, hay cuestiones que a pesar de que yo quiera pensar positivo, a pesar de que yo no quiera ese pensamiento, yo lo siento en el cuerpo. Entonces, en ese camino a bajar al cuerpo, porque evidentemente somos mucho más que un cuerpo, pero en este momento estamos encarnados. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra biología nos da esa oportunidad de ir más a fondo, de ir a descubrir lo que no hemos descubierto, porque nuestra biología es maravillosa, nos habla en cada momento, solamente que no conocemos ese lenguaje. Y ese lenguaje es el que yo he aprendido, pues ya a lo largo de tal vez 5 años, en los que yo empecé apenas y hasta ahora, que he conocido ese lenguaje. Es un lenguaje en donde los órganos hablan, las emociones hablan, las sensaciones hablan. Entonces nos habla sumamente clara y la biodescodificación es ese camino. Y no sé, no sé si te quiera la parte de la biodescodificación, que es una metodología terapéutica que va de la mano de la medicina, porque la medicina es muy importante, la medicina trabaja con los síntomas y la biodescodificación trabaja con el origen del síntoma. De ahí hay una sanación integral completa, porque nos está generando nuevamente el estrés o la emoción que genera ese síntoma. Entonces, desde ahí es que parte la biodescodificación y te estoy hablando de la Escuela de Biodecodage Práctica de Christian Fletch, en donde yo soy representante aquí en Atlanta, en Estados Unidos. Y cuando entendemos esto, que la enfermedad normalmente la vemos como a veces como una mala suerte o nos llega de manera inesperada
y no sabemos qué hacer con ella, nos sentimos tristes o a veces nos sentimos desafortunados de vivir una enfermedad. Pero tú nos dices ahora que el cuerpo, la enfermedad de alguna manera es esta señal, esta información que nos manda el inconsciente para poder sanar, ¿no? Entonces, qué maravilla que ahora podamos entender este lenguaje del cuerpo, de las emociones, en donde esto nos va a dar la pauta de que algo no está congruente en nuestra vida, que algo hay que sanar, que hay algo que liberar, alguna emoción que está por ahí detenida, y que esta es la oportunidad a través de esta metodología de la biodescodificación poderlo hacer. Entonces, es maravilloso. ¿Nos pudieras compartir algo más sobre cómo es este proceso de identificar? Bueno, nos dices que a través del cuerpo, pero ¿cómo podemos nosotros, si llegamos como consultantes a ti, cómo puedes identificar estas emociones que están en nosotros y que nosotros todavía no nos damos cuenta que están guardadas en esta emoción oculta para poder sanar alguna situación física o biológica? Claro, bueno, no, eso se puede hacer evidentemente en una sesión terapéutica en donde el síntoma habla de, del tipo de emoción que está viviendo la persona. Por ejemplo, un problema de estómago puede ser algo que no he digerido, una situación indigesta, por ejemplo, algo es todo el sistema digestivo acepta lo de afuera hacia adentro. Entonces puede ser una emoción inaceptable que yo no puedo digerir. Entonces, siempre la biología nos va a hablar en base a la función del órgano, es el tipo de emoción que nosotros estamos viviendo de manera inconsciente. Y muy interesante porque nosotros no conocemos esa información, no lo conocemos, pero hay palabras, hay funciones de los órganos que nuestro inconsciente sabe cuáles son. Y a pesar de que nosotros en este momento podamos pensar en otra cosa, cuando el terapeuta menciona, por ejemplo, la frase del conflicto que la persona está viviendo, hace cuenta que el inconsciente automáticamente busca en sus archivos qué evento vivió con determinadas situaciones y le llegan a la persona las imágenes, los instantes, todo le llega a la persona. Y lo que hacemos es acompañar a la persona a que vaya a ese instante con la finalidad de que exprese lo que en ese momento no pudo expresar. Porque para que se forme un síntoma hay que tener un evento, que es las cuestiones para, donde se programa un evento le llamamos un bioshock, que es un evento inesperado, que no tuvo solución, que se vivió de manera dramática y además que no se ha expresado. Entonces, lo que nosotros hacemos en las sesiones terapéuticas es acompañar a la persona a que vaya a ese instante que pudo haber sido en la niñez, que pudo haber sido en la gestación, que pudo haber sido un evento transgeneracional, y que las células, que el cuerpo vayan a ese instante y la persona pueda expresar y reconocer ese sufrimiento que no se ha expresado y que no se ha reconocido. Entonces, cuando nosotros expresamos eso, nuestro cuerpo, nuestra sensación corporal cambia. Y desde ahí podemos liberar esa emoción en nuestro cuerpo y hacer que nuestras células cambien esa información genética, que hace que ya no se vuelva a generar ese síntoma. Entonces, ese es el camino, Elien. Y cuando tú llegas a esta emoción, yo escuchaba un término que decían de resentir. Si nos pudieras ampliar más este término que ustedes utilizan para las terapias. Claro que sí. Resentir es la emoción que se sintió, pero no una emoción desde la cabeza, es lo que yo sentí. No, no me voy a quedar resentido con las personas, no, es volver a sentir lo que en ese momento sentí. Porque, bueno, Christian Flesch nos habla que toda emoción es una regresión. ¿Y cómo funciona esto? Si yo en este instante recuerdo un evento dramático,
mi cuerpo va a tener determinadas sensaciones corporales. A lo mejor me voy a quedar como incómodo, me va a presionar el pecho, voy a tener, tú sabes, quererme escapar o algo así. Esas sensaciones corporales vuelven a manifestarse en nuestro cuerpo. Es como ese ejercicio del limón, que, que imagines que te lo pones en la boca y ya tu cuerpo está salivando, ya tu boca está salivando. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces nosotros vamos y volvemos a sentir lo que en ese momento se sintió. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de expresar, de identificar qué creencia pudo haberse instalado en ese instante, eh, para que esa sensación corporal cambie. Y con esa sensación corporal, cuando cambia, yo cuando vuelvo a vivir un evento similar, mi cuerpo no va a reaccionar de la misma forma involuntaria, ¿no? Ya voy a poder sentirme diferente y puedo vivir un evento similar al que vivía yo antes, pero con una sensación corporal diferente que me va a permitir expresar y ver puntos de vista totalmente diferentes. Ok, y entonces entendiendo que como tú entras a esta emoción, a esta sensación física, estás entrando a esta parte del inconsciente en el cual cuando se hace ese resentir está siendo en el presente, ¿verdad? Es decir, el cuerpo en ese momento, al volver a vivir la situación que pasó a lo mejor hace 20 años, vuelve a sentir y vuelve a tener las mismas sensaciones físicas como si hubiera sido en este instante, ¿verdad? Es maravilloso el poder entrar a este inconsciente en donde simplemente todo está en el presente y que te dé esa oportunidad no se borra la memoria, ¿verdad? Simplemente la sensación física y se libera la emoción. Exacto. Sí, nosotros en ese momento entramos como a un campo cuántico en donde nosotros volvemos a ese pasado, revivimos ese instante, esa emoción, y muchas veces llegamos a trabajar con personas que tienen emociones bloqueadas y que en ese momento la sensación corporal les expresa todo lo que están sintiendo. Entonces, con la finalidad de que lo reconozcan el sufrimiento, porque el cuerpo, la biología a manera de supervivencia, cuando hay shocks emocionales muy fuertes, bloquea eso. ¿Por qué? Porque no podríamos sobrevivir con esa emoción viviéndola tantas veces. Entonces, cuando nosotros trabajamos en terapia, la persona puede ir a ese instante, reconocer ese sufrimiento, sentirlo, pero es diferente porque estamos siendo acompañados. Hay alguien más que nos está acompañando. Entonces podemos expresar, podemos sentir y la sensación corporal cambia. Nosotros no podemos cambiar la historia, pero sí podemos cambiar la forma de vivirla. Perfecto. Y cuando bien dices, si llegas a una experiencia muy similar, la reacción, la forma de experimentarla será diferente, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el cambio y decíamos, bueno, platicábamos también en otras sesiones, que el cerebro tiene la plasticidad de poder hacer nuevas conexiones neurológicas. Entonces, cuando tú haces este cambio de percepción, este cambio de conciencia, automáticamente el cuerpo te va a seguir, es decir, ya no vas a experimentar la misma sensación física al momento de vivir a lo mejor una experiencia muy, muy parecida. Y otra parte importante que acabas de tomar y que creo que es importante platicarla es, háblanos un poco más de estas creencias. Me decías que cuando tú entras a estas sensaciones físicas, a esta emoción oculta, ahí también está involucradas las creencias. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Mira, cuando nosotros vivimos cierto evento, como te mencionaba, un bioshock, inconscientemente nosotros, para no volver a sentir esa sensación corporal, vamos a instalar una creencia. Entonces, para yo no volver a sentir esto, voy a decir siempre sí. Por ejemplo, ¿no? Porque si digo no, me va a pasar lo que me pasó acá. Eso es una creencia general. Pero para yo, los seres humanos, a manera de supervivencia, y eso pasa, por ejemplo, en los elefantes, esto es biológico totalmente. ¿Qué vivían los elefantes?
les quitaban los colmillos a los elefantes papás, a las mamás, y a manera de supervivencia y para disminuir el sufrimiento, la información que pasa a las siguientes generaciones es para disminuir ese estrés, es mejor nace sin colmillos. Ajá. Así funciona la biología. Para disminuir el estrés que las generaciones anteriores vivieron, nosotros venimos con nuevas adaptaciones. La cuestión aquí es que muchos de nuestros padres vivieron en épocas diferentes, tal vez vivieron en guerras, en donde el esconderse y el moverse no era la solución para no ser muerto, para no morir. Sí. Y ahora, pues, puede la persona tener una esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque si me muevo, me muero. Entonces, así es la biología. No se entera de que la guerra ya terminó, no se entera. Así es el inconsciente biológico. Entonces, en este camino podemos ir a todos esos eventos en donde esa fue la solución. Ese acto fue la solución. Pero toda la información está dentro de la persona. La persona tiene todas las claves en ellos. Y cuando tú hablas también de esta información que es el proyecto Sentido, que también está dentro de este inconsciente y que también de alguna manera tienes que tocarlo en la terapia, si nos pudieras también explicar qué es esto del proyecto Sentido. Bueno, el proyecto Sentido es algo mágico. Si conociéramos nuestro proyecto Sentido, Dios, diríamos a qué hora lo firmé y cómo fue. El proyecto Sentido se hace de acuerdo a la necesidad inconsciente de la pareja antes de concebir un hijo. Entonces, yo te puedo hablar de un poquito de mi proyecto Sentido, que es la manera más fácil. Tal vez para mi padre lo importante eran las mujeres, le daban valor las mujeres, ¿no? Entonces mi papá, a pesar de haber querido hijos, le salen 4 hijas. ¿Por qué? Porque las mujeres pues venimos a darle valor a él como hombre, porque él se sentía como yo valgo porque tengo esta mujer, X, Y, Z. Pero el problema no es ese, el problema es que pues nos vamos a encontrar con hombres desvalorizados porque nosotros somos las que les damos el valor durante toda nuestra vida. Entonces, nosotros venimos, por ejemplo, otro proyecto Sentido puede ser, yo era como que ahí se instala mucho el proyecto Sentido del Salvador. Por ejemplo, si mi madre en ese momento es la hija, el bebé que viene va a ser lo único que va a tener, la bebé le va a dar toda la felicidad que ella no ha tenido en su vida, la bebé le va a hacer sentir toda la felicidad, todo el gozo, todo, nosotros vamos a venir a hacer eso, hacerla feliz a la mamá, hacer que ella haga todo lo que ella quiere, y eso suena bien bonito, pero la realidad es muy pesado, porque después no nada más es la mamá, es todas las personas. Entonces, el proyecto Sentido se instala para, haz de cuenta, yo voy a comprar un vestido para esta fiesta. Este vestido tiene que ser rojo. Ese vestido no puede ser ni verde, ni azul, ni puede ser pantalón. Ese vestido va a ser ese vestido rojo todo el tiempo. Así somos nosotros. Nosotros venimos a cubrir esas necesidades inconscientes de nuestros padres. No venimos para vivir nuestra propia vida. Venimos para cubrir lo que ellos en ese momento necesitaban. Y es muy fuerte porque te vas dando cuenta que toda tu vida vas a vivir con ese proyecto Sentido inconsciente. Y es muy doloroso darte cuenta que no existes para ti, sino existes para cubrir las necesidades en aquel momento de tus padres, pero luego ya estás cubriendo las necesidades de todas las personas. Porque el papá fue el esposo, el papá fue el hijo, el papá fue... Ya nos volvemos que ya no sabemos ni quiénes somos, porque estamos en nuestro hacer, en nuestro hacer. Y este proyecto Sentido del Salvador es muy, muy fuerte, porque quiere decir que yo me voy a encargar de que tú seas feliz. Wow. O sea, este proyecto de Salvador
Él se va a encargar de hacer feliz a todos los que le rodean, sin pensar en él. Wow. Sí, sí, ese es el proyecto sentido, porque si estás en que el otro sea feliz, tú te vas a dejar por atrás, tú no vas a existir para ti. Primero son los demás, primero son las necesidades de los otros. Entonces yo voy a dejar de existir. No, y lamentablemente, por ejemplo, en nuestras familias latinas, eso lo vemos muy, muy, muy Sí, acentuado. muy marcado, sí, por supuesto. Las mamás están en la cocina, cocinando todo el tiempo, no se sientan a comer, yo al último, si les da tiempo, comen paradas, o sea, no existen para ellas. Y eso es normal, y eso no es normal. O sea, si yo no puedo cubrir primero mis propias necesidades, ¿cómo voy a pretender cubrir y hacer feliz al otro cuando yo no conozco eso? Yo no lo sé, pero yo quiero que tú seas. Y las mamás eso hacemos. Nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, hagan, comuniquen, digan y todo. Nosotros no lo hacemos. O sea, hay una incoherencia completa. Nosotros en terapia, bueno, y me incluyo porque yo ahí estaba, cuando nuestros hijos tienen problemas, pues llevamos al hijo a terapia, ¿verdad? Pensando que él es el problema. Y si supiéramos que él lo único que está haciendo es reflejando todo el conflicto familiar, todos los problemas que hay en la familia, iríamos todos a terapia, porque realmente no es el hijo el que se enferma, sino que el hijo está aprendiendo de lo que hubo antes. Y nosotros creemos que para que el otro no sufra, yo tengo que esconder esta verdad. Yo no puedo decirlo porque el otro sufre, sin darme cuenta que nuestros hijos y que los demás, la información está en el aire. O sea, yo le puedo decir a mi hijo todo lo que tú quieras y todo lo demás, pero él siente otra cosa diferente. Entonces, ahí los niños entran en conflicto, porque mi mamá me dice que todo está bien, perfecto, pero yo en mi cuerpo siento algo. Entonces, entra una descompensación en ellos de qué es la realidad y qué no es la realidad. Si me dicen que todo está bien, todo es perfecto, pero yo veo que no. Entonces, empiezan los chiquitos a separarse de su cuerpo, a no creer en lo que sienten. ¿Por qué? Porque hay una incoherencia completa. Cuando hay niños que también los enseñan a no expresar sus emociones. El decir todo está bien, no pasa nada, por favor no llores, ahorita es momento de que estés haciendo la tarea, luego lo vemos, etcétera. Vamos postergando el manifestar las emociones como debe de ser. Y aquí hay algo importante que acabas de mencionar, Rocío, es que cada uno de nosotros al identificar estos proyectos sentido, al saber que a lo mejor nosotros como mujeres latinas no nos damos el permiso de sentir ni de expresar lo que realmente queremos, ¿cómo empezar a poder darnos cuenta o es necesario llegar a la terapia o nosotros poco a poco hacer esta autogestión de decir, bueno, realmente soy feliz donde que lo que estoy haciendo, realmente tengo esta coherencia, esta congruencia en mi vida? No sé cómo pudiéramos liberar de este proyecto sentido si es que de alguna manera los podemos identificar. El proyecto sentido, para trabajar el proyecto sentido es muy profundo. Ok. Es muy profundo, sí, es para trabajar el proyecto sentido y se puede trabajar de formas diferentes, se puede trabajar a partir siempre de un conflicto. Yo no puedo llegar al proyecto sentido de una vez, sino siempre voy a partir de un conflicto que yo estoy viviendo ahora, porque evidentemente podemos tener un bioshock en cualquier momento de nuestra vida. Puede ser en la adultez, la mayor parte son en la niñez, pueden ser en el nacimiento, en el proyecto sentido, o pueden ser eventos transgeneracionales. Pero ¿quién nos va a decir si es un evento de proyecto sentido o no? La persona. Nosotros no sabemos, sabe su inconsciente biológico de la persona. Entonces la persona es la que va a llegar a ese evento y es tan lindo porque las personas pueden sentirse en el vientre y a partir de eso ir al ver simultáneamente qué estaba viviendo mi madre en ese momento. Y desde ahí
pueden comprender todo el sufrimiento y todo el drama de la familia, pero desde el entendimiento, desde la coherencia, desde el... ¿qué te puedo? La comprensión, la comprensión. Comprensión completa, exactamente. Sí. Entonces es muy lindo el poder ir en ese proyecto. Y también esta parte del transgeneracional, que tiene un impacto también en las decisiones de nosotros en la vida, de la pareja que tenemos, del trabajo posiblemente, de las relaciones interpersonales. Finalmente todo está relacionado con esta información inconsciente y de la parte transgeneracional, ¿qué nos puedes decir? Pues el transgeneracional es un tema profundo y otro tema aparte, pero el transgeneracional nos va a indicar, haz de cuenta que venimos en un riel ya, en un riel, en una locomotora que no tiene mucho movimiento porque ya está trazado, ya está trazada la forma en la que vamos a vivir. Entonces, lo podemos ver sumamente fácil, por ejemplo, en las repeticiones de los síntomas, en las repeticiones de los nombres, en las repeticiones de las fechas de nacimiento, en todo ese tipo de situaciones en donde nosotros venimos, le ponemos a nuestro hijo como hay 4 Juanes para... Juanes, sí, sí, cierto. O sea, ¿por qué no podemos ser diferentes? Y lo que estamos haciendo es heredándole ese proyecto de vida a las personas. No quiere decir que por cambiar el nombre, porque además el inconsciente se las arma para, se las encuentra. Las huele, ¿verdad? Dice, por aquí no quieren, pero va a ser por acá. Sí, imagínate, mi mamá se llama María y yo le dije a mi hija, tú te vas a llamar Mariela. En ese Sí, momento correcto. y cuéntame, es lo mismo, es lo Sí, mismo. sí. Y tú ves cómo ella tiene ciertas características igual que mi hija. Ciertas características dices, o sea, ¿cómo lo puedes identificar antes? No puedes, no puedes. Por más que le quieras hacer, no puedes. Ahora, lo que sí podemos hacer, y que eso es muy importante, es sentir. Sentir lo que no queremos sentir, porque vivimos evadiendo el sentirnos mal. Entonces, mi invitación para todas las personas es cuando venga un evento dramático o no dramático o lo que sea, ¿cómo me estoy sintiendo? Eso, hacer un poco de conciencia. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo se siente eso en el cuerpo? No la historia, no la historia y el drama, eso no nos sirve de mucho. ¿Cómo se siente en el cuerpo? Me presiona el pecho, el estómago se me infla. ¿Cómo es? Y aceptar sentirlo y respirar mientras lo siento. Entonces, de esa manera, yo voy abriendo ese espacio para aceptar sentir lo que no quiero sentir, porque el cuerpo es tan sabio que muchas veces recicla esas sensaciones. Entonces, muchas veces hacemos todo para no sentirnos así. Me estoy sintiendo así, déjame hablarle a mi amiga. Déjame irme de compras, déjame ir a comer algo, déjame conectarme a algo para no sentir el vacío, para no sentir la soledad. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es observar cómo es en el cuerpo y sentirlo. Oye, y cuéntanos, por ahí me comentaste que eres una biopsicoterapeuta que vive desde la experiencia. ¿Alguna experiencia en este proceso, ya sea personal o en alguna terapia que nos puedas compartir? Pues sí, en este camino, uno de mis exámenes, mi examen final, ¿verdad? Porque pues yo fui diagnosticada con cáncer de mama. Para muchos a lo mejor ya saben que, o a lo mejor no, las mamas, los senos es uno de los órganos que no está hecho para nosotros, sino para los otros. Nosotros podemos vivir sin senos. Entonces, partiendo de ese servicio biológico, de ese uso biológico,
los conflictos que nos vamos a encontrar son de ese tipo. Entonces son problemas que yo tengo para sostener, para alimentar, para proteger al otro. Y pues sí, fue interesante porque ahí me di cuenta y haz de cuenta que ya lo sabía, pero que lo vivas tan puntual en tu vida es impresionante, porque pues evidentemente yo ya estaba haciendo un trabajo que yo ya no quería hacer, pero que mi creencia era que lo tenía que hacer para sostener la universidad de mis hijos, para hacerme cargo de mi jefe en ese momento. O sea, que yo creía que yo tenía que sacrificarme por los otros. Y ahí viene un poco lo del Salvador Ilín. Sí. Si no es casualidad que uno sea terapeuta, pero bueno. Entonces yo no existo para mí, yo existo para las necesidades de los demás. Y ahí empiezo a separarme de mí, pero en el camino me estoy dando cuenta de que yo ya no lo quiero hacer, que a pesar de que me digan que lo único que le podemos dejar a los hijos es la universidad, que eso es una creencia que la tenemos bien metida en el inconsciente colectivo, yo puedo hacerlo diferente, pero no sabemos cómo. No sabemos cómo. Entonces, en ese momento yo no sabía cómo salir de eso. ¿Por qué? Porque pues tenía un buen ingreso, tenía que pagar todavía la universidad de mi otro hijo. Entonces, no había solución. No había solución para mí consciente. Entonces, ¿qué pasa? Pues viene un cáncer. Y con el cáncer, problema solucionado. Él hizo por mí lo que yo conscientemente no había podido hacer y no lo iba a hacer. Porque, ¿cómo le iba a decir a mi hijo? Pues ya no te voy a pagar la universidad, vas a buscarle. Y a mi esposo, pues ya no va a haber el ingreso. Y a mi jefe, pues ya no quiero trabajar. ¿Cómo lo iba a hacer? Claro, claro. Iba a ser muy fuerte, o sea, un problema súper grande. Entonces, en el momento que viene el cáncer, pues yo salgo y haz de cuenta que felizmente, no quiero decir feliz, pero sí es felizmente, Sí. yo salgo a ser yo, a hacerme cargo de mí. Y a pesar de que yo ya venía estudiando, a pesar de que yo ya venía haciendo mucho trabajo personal, yo aún no veía eso. O sea, no lo ves, Elena, no lo ves. Pero Y, el cuerpo no nos engaña. pero cuando tú dices, bueno, el decirle a mi hijo, tú encárgate de tus estudios, a ver cómo los vas a pagar, a tu esposo ya no va a haber este ingreso, o al jefe ya no voy a tener, ya no te voy a poder apoyar. De alguna manera te detiene a veces mucho esto de la culpa, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí si yo los abandono, los dejo? Y como bien dices, quien viene a solucionarte todo esto es el síntoma, ¿no? Es una maravilla porque de alguna manera ahí sí tendrías obligadamente a dejarlo y a dejar que ellos también buscaran sus recursos y su manera de sobrevivir sin que tú ya no estuvieras presente en ese momento, ¿no? Y así fue, así fue. O sea, la enfermedad es una maravilla. Cuando la Sí, vemos como ese maestro que nos viene a enseñar y a hacernos consciente todo lo que no nos hemos dado cuenta, te das cuenta de lo lindo que es, porque en ese soltar le das permiso a los demás que se hagan cargo de ellos. Entonces, y así fue. Y lo más lindo es que yo me di cuenta, ¿no? En el momento que yo lo puedo hacer, pues a mi esposo le va súper bien, empieza a crecer, pues mi hijo se va de la casa, también empieza a hacer todas sus cosas. Entonces te das cuenta de que sí puedes, solamente que nosotros creemos que no podemos y creemos, y mucho ojo, somos sumamente controladoras. Las mamás somos controladoras, pero no nos damos cuenta. Yo les digo, con todo el amor del mundo. Y lo único que tenemos que hacer es, ¿qué siento yo cuando los demás están haciendo esto? Que yo les digo a los papás, lo único que puedes hacer por tu hijo es trabajar lo que sientes cuando él no está haciendo lo que tú quieres. O sea, eso. Y con eso nosotros les estamos dando todo el permiso de vivir su experiencia, de no juzgarlos, de que se equivoquen y que se caigan, porque uno
tiene que vivir la experiencia para aprender, para crecer. Entonces, todo eso fue lo que me dejó a mí el cáncer. Yo me sané sumamente rápido, los médicos no lo podían creer. Yo salí de la cirugía, yo alzaba mi mano enseguida, me quitaron unos ganglios, o sea, yo no tuve problema. Mi mamá me vino a cuidar y me decía, pero si tú ni estás enferma. No, yo no estaba enferma. No estaba enferma, yo sané rapidísimo. Con las radioterapias mi piel jamás se lastimó. La doctora quería que a fuerzas yo le dijera qué crema usaba y yo. Una crema. No es la crema, no es lo externo. Es que es el trabajo personal que uno ya sabe que viene. Entonces, cuando nosotros trabajamos nuestros conflictos, el cuerpo se regenera, se reestructura de una manera impresionante. Entonces, y lo más lindo de esto es que el cáncer permitió que yo estuviera haciendo todo esto ahora, porque era lo que yo quería hacer. Entonces, para mí fue un regalo. Si me dices, para mí fue el mejor regalo que he podido recibir en mi vida. Por supuesto, Rocío, porque además encuentras tu misión, ¿no? El poder ayudar a las personas y haber pasado de la sombra a la luz, porque hay que pasar así para poder acompañar a los demás. Entonces, es una maravilla que tú puedas ver y compartas con todos nosotros el que la enfermedad no la veamos como, decíamos, como algo malo, como una mala suerte o como algo que a mí solamente me pasa y porque a mí no, sino que todo trae atrás un regalo, una oportunidad de poder crecer, de transformarte. Y desde tu testimonio, bueno, ya más que dicho, ¿no? Sí, y es así, la enfermedad es ese maestro que viene a darnos esa información de la cual no somos conscientes, pero es el mejor regalo cuando nosotros los podemos escuchar, porque no se trata de no sentir, no se trata de nada más empastillarme, se trata de qué hay, qué hace que a mí me salga este síntoma y a otra persona no. O sea, todo es información, entonces nosotros como terapeutas, el trabajo personal tiene que ser sumamente profundo para poder desde nuestra, como tú mencionas, desde nuestra, ir a nuestra sombra para ver, para poder ver la luz. Porque si nosotros no vamos a la oscuridad, si nosotros negamos todo eso, no sabemos que sí podemos estar del otro lado. Entonces, el camino es ese. Para mí ha sido descubrir todo lo que no era consciente, que me ha permitido ver las cosas de otra forma. ¿Y qué mensaje le quieres decir a las personas que puedan encontrar la información de la biodescodificación, que utilicen o que puedan ser un complemento a su tratamiento médico en el cual pudieran ayudarse para poder liberar estas emociones, estos bloqueos? ¿Qué nos puedes comentar de esto, Rocío? Claro que sí. Mi invitación sería que las personas, aparte de ir al médico, primero que sí vayan al médico, primero que sí vayan al médico, porque los diagnósticos médicos son muy importantes. Yo no puedo negar la enfermedad, yo no puedo negar que hay algo en mi cuerpo. Entonces, sí, las mujeres que nos chequemos, que vayamos anualmente a nuestros mamografías, a nuestros exámenes, que veamos, que nos atendamos, que digamos, es mi turno de ir al médico. Y después de ir al médico, si todo está bien, puedo seguir mi vida tan feliz y contenta. Pero si hay algo, ve también a la parte de la biodescodificación. Puedes buscar una terapia, por ejemplo, en la escuela de Christian Fletch, hay psicobioterapeutas certificados que los pueden encontrar ahí en la página de christianfletch.com. Yo los puedo también acompañar. Y hay otros, y no quiero decir que es lo único, porque hay otro tipo de terapias y de terapeutas que también pueden ayudar, pero sí hacernos cargo de esas emociones. Y por ejemplo, nosotros en la escuela lo que hacemos es todo el primer año de bases, aparte de que las personas aprenden, hacen demasiado trabajo personal. ¿Por qué? Porque empiezan a tocar todas esas emociones que están ahí. No van tan profundamente
porque ya para ir profundamente hay que ir a una terapia personal. Pero es muy lindo, en la medida que nosotros trabajamos personalmente, abrimos esa puerta para que nuestros hijos también trabajen. En mi caso, toda la familia trabaja y ya mis hijos, ellos piden sus sesiones, o sea, yo ya solté eso, pero es muy lindo que ellos comienzan a hablar ese lenguaje, ese mismo lenguaje del cuerpo. Y me parecería, y no quiero decirlo porque puede sonar a creencia, que el abrirles esa puerta a nuestros hijos para que se descubran podría ser el mejor regalo que les podemos hacer. Dejarlos que vayan ahí, que sepan que pueden tener esas herramientas dentro de ellos y que hay otra forma de sanarnos. No podemos, por ejemplo, nuestras mamás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, lo mejor que pudieron. Nosotros tenemos la oportunidad de que ahora existen estas herramientas que son totalmente sanadoras, que se pueden expresar las emociones. Nuestras mamás no tenían esas oportunidades. Todo era silencio, callar, todo era pecado. Ahora podemos expresar todo eso. ¿Por qué no abrir esa puerta para dejarle eso a nuestros hijos? Que tengan esa capacidad de ser ellos, de expresar, de sanar. Entonces, para mí es un cambio de paradigma de la vida. Si pudiéramos en verdad ser quienes somos, es como ir descubriendo el alma que somos realmente, que ser seres libres y estar donde quieres estar, expresar lo que necesitas expresar. Y en esa forma le abres el camino a tus hijos para que ellos lo hagan. Entonces, esa sería mi invitación a que vayamos a esos lugares, vayamos a encontrar todo eso que nosotros no hemos descubierto para que las siguientes generaciones tengan ya esa información que está en el campo cuántico. Solamente hay que leerla, aprenderla. Así es como encontrar este tesoro en el cual podemos descifrar la información desde otro ángulo, entenderla desde otra perspectiva. Y bien dices, empezar con nosotros a este crecimiento y después compartirlo con nuestra familia, porque sin duda la salud mental no nada más es personal, sino también con las personas que convives, con las personas que también están a tu lado, pues compartirles esto, a lo mejor no de manera puntual, pero sí invitarlas poco a poco a descubrirse, como bien dices, en nuestros hijos, nuestro compañero de vida, nuestro hermano, nuestros padres, posiblemente ir platicando poco a poco toda esta información que, pues sin duda es otro mundo, es otra manera de vivir, y en este campo cuántico está todo a la mano, simplemente hay que ser observadores, ¿no? De toda esta información. Así es, en esas posibilidades de vernos también a veces que podemos estar tristes, que podemos llorar y dejar que nuestros hijos vean que no siempre estamos bien los papás, que también nos equivocamos, que también sufrimos, que también expresamos, y es darles el permiso a ellos que también lo vivan. Entonces, esa sería mi invitación, a ir a esos momentos, a esas sensaciones, a esos instantes de podernos liberar. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentarnos antes de despedirnos, Rocío? No, pues muchísimas gracias, agradecerte muchísimo, Elien, el que me hayas considerado. Me siento sumamente halagada. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer compartir este espacio contigo, pero además que te quiero decir que también te admiro mucho por todo el trabajo que haces, por toda tu experiencia, por toda tu dedicación, que de alguna forma es como guiar a las personas hacia abrir caminos, ¿no? Hacia donde, pues, afortunadamente, yo quiero decir afortunadamente, pues ya nos tocó pasar. Entonces, mi invitación sería esa. Y bueno, les dejo mis redes sociales. La escuela es Biodecodage Práctica de Christian Fletch. La página de Facebook es
Descodificación Biológica USA, y en Instagram es Biodescodificación USA. Y a mí me pueden encontrar como Rocío Hernández Biodescodificación. Así es que yo estoy sumamente feliz de compartir esta experiencia y bueno, pues aquí estaremos, Eliane. Claro que sí, muchas gracias, Rocío, por aceptar la invitación. Gracias por compartir pues tu testimonio, tus experiencias y pues tu misión de vida, porque ahora sabemos realmente que estás para ayudar a los demás y que todo es perfecto, los tiempos son perfectos y gracias por todo. No, muchísimas gracias, Eliane. Y pues sí, tenemos una misión de vida y la hemos ido descubriendo, pero primero creo que la ayuda es para nosotros. Ayudándome a mí, yo puedo ayudar a los demás. Eso sería con lo que yo me quedaría. Así es, y bueno, pues compartirle a toda la audiencia que tú y yo nos conocemos desde muy pequeñas y la vida nos ha llevado otra vez a juntarnos, pero desde otra perspectiva, desde otro esquema y bueno, es maravilloso. Muchas gracias por estar Para aquí. mí también, Eliane. Muchísimas gracias. Y sí, desde que veníamos en Kinder, es lo que estábamos hablando. Entonces, un placer y muchísimas gracias por compartir conmigo. Un abrazo de luz. Gracias, Rocío. Gracias, Eliane, que estés bien y gracias Igualmente, a todos. gracias. Bye. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos pronto. Buenas tardes. Gracias.